Bueno, estamos viendo las medidas de centralización, que estos son valores que reflejan la tendencia de los datos en torno a un valor central. Tenemos la media aritmética o promedio, la mediana o el valor central, que está en el centro de la distribución, y tenemos la moda. Entonces vamos a hacer ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver cómo se obtiene la media aritmética o el promedio de un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si tenemos las notas de una evaluación. Entonces, la siguiente distribución. Bueno, entonces tenemos en la siguiente distribución la puntuación de un test de 10 preguntas. Y vemos cuántas han contestado correctamente. Vemos cuántas han sido contestadas correctamente. Bueno, entonces vamos a ver. Yo para esto tengo que sacar el promedio, ¿no? Entonces aquí ya les pongo media o promedio. La media va a ser igual. Vamos a ver cómo tengo el promedio de un conjunto de datos. Entonces, voy a sumar todos estos datos de aquí. Voy a sumarlos todos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que sumar 1 más 2, más 3, más 3, más 3, más 3. A ver si los puedo copiar mejor y después le quito las comas. O bueno, no. Más 4, más 4. Aquí. 1, 2, 3. Vale. Hay 4 estudiantes que han contestado bien 6 preguntas aquí. Entonces, más. Vale. Hay un estudiante que ha contestado bien 7 preguntas de ese test. Hay un estudiante que ha contestado bien 8 preguntas. Hay 2 estudiantes que han contestado bien 9 preguntas. Y hay un solo estudiante que ha contestado bien las 10 preguntas. Entonces, ¿cómo voy a obtener la media o promedio? Sumando todos los datos y dividiendo por el número de ellos. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hay 16 datos aquí. Y ese va a ser el promedio de las preguntas contestadas correctamente, de un test de 10 preguntas. Entonces vamos sumando aquí. 10, 9 por 2, 18, 28, 36, 36, 43, 49, 55, 61, 67, 67, 71, 75, 79, 80, 86, 88. A ver, no sé si lo sumé bien. Bueno, de todas formas lo voy a sumar acá. Que me lo haga la calculadora, por si acaso. Aquí. Sí, 88 estaba bien. Entonces aquí me da 88 dividido entre 16, ¿no? Y ahora que me da, bueno, entonces vamos a ver cuánto me da ese promedio. 88 dividido entre 16. Y ya lo hacemos aquí también. Entonces, 88 dividido entre 16. Vamos a ver cuánto da eso.
me da 5.5. 5.5. Este sería el promedio de todo el grupo, ¿no? El promedio de todo el grupo. Entonces yo aquí coloco, en promedio, el grupo contestó, el grupo de los 16 estudiantes, ¿no? El grupo de 16 estudiantes, contestó, en promedio, el grupo contestó, ¿cuántas preguntas buenas contestaron en promedio? 5.5, ¿no? 5.5 preguntas de manera correcta. Entonces, el promedio sería este, ¿no? De todo este grupo de personas, si sacamos un promedio de todo el grupo, entonces han contestado 5.5 preguntas correctas. Eso sería. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de eso. Bueno, entonces tenemos las notas de un estudiante en una asignatura durante un semestre y obtuvo estas 5 notas. En primera nota 5, segunda nota 3, tercera nota 2, 5, cuarta nota 4, quinta nota 1. Entonces este estudiante quiere saber con qué promedio le quedó la asignatura para saber si la aprueba o no. Por tanto, para sacar la media o promedio, es lo mismo la media o promedio, entonces este estudiante tiene que sumar todas las notas, es decir, todos estos datos y dividir entre el total de ellos. Entonces, ya en la primera nota sacó 5, en la segunda nota sacó 3, en la tercera nota sacó 2.5, en la cuarta nota sacó 4 y en la quinta nota sacó 5. Y esto lo tenemos que dividir entre el número total de datos. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces vamos a dividir entre 5 datos y vamos a ver con qué promedio le quedaría esa asignatura al estudiante. Vamos a ver. Ajá, arriba queda, a ver, pero yo la quiero en aunque sea que me dé decimales, pero un solo número. Entonces arriba le da 15.5 en el numerador, ¿no? Aquí en el numerador le da 15.5 y eso tengo que dividirlo entre 5. Entre 5. ¿Qué dicen? ¿Que aprueba la asignatura o no? Aquí 5 entre 5 sería 1, ¿no es cierto? Y 15 entre 5, 3. A 3.1 le quedaría la asignatura. Por tanto, el estudiante aprueba la asignatura. Por tanto, bueno, su promedio, el promedio de sus notas, el promedio de sus notas es 3.1. Por tanto, el estudiante aprueba la asignatura. No, porque con 3 ya la aprueban. Aunque sea por los pelos, pero bueno, está aprobada. Bueno, ahora voy a dar ejemplos de lo que es la mediana o el valor central. Bueno, entonces seguimos con el mismo ejemplo de antes, con el test de las 10 preguntas. Y vamos a ver en este ejemplo
lo que es la mediana o el valor que ocupa el valor central de toda la distribución. Entonces, de todos estos datos, hay un dato que tiene que estar en toda la mitad. Pero aquí tenemos que un número de datos par, porque si contamos todos estos datos, aquí obtenemos 16 datos, ¿no? Entonces, tenemos 16 datos, por tanto, es un número par de datos. ¿Cómo saco la mediana cuando tengo un número par de datos? Entonces, cuento de izquierda a derecha la mitad. Aquí si hay 16 datos, aquí cuento 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí me da el 6. Y lo mismo hago de derecha a izquierda. Cuento 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También me da el 6. Por tanto, yo escribo en el numerador este 6 2 veces. Y abajo divido entre 2, pues porque aquí tengo 2 datos. Es decir, estoy sacando el promedio de estos 2 datos. Así que la mediana me va a dar 6, lo cual quiere decir que si la mediana es 6, por debajo de ella están estos otros datos de aquí que corresponden al 50% y por encima de ella están estos otros datos de acá que también corresponden al 50%, porque ella está en toda la mitad. Es decir, que la mediana deja por debajo de ella al 50% y por encima de ella también está el 50% de los datos. Bueno, tenemos aquí en la mediana valor central que pueden presentarse dos casos. Cuando el número de datos es par, que ya hicimos este ejemplo, cuando es par nos toca sacar los dos valores centrales y dividir entre 2. Pero ahora vamos a ver cuando el número de datos es impar, es un proceso mucho más fácil, porque por ejemplo aquí yo tengo el ejemplo 2 que vimos anteriormente para hallar esta mediana, y aquí tenemos 5 notas de un estudiante. Así que el 5 es un número de datos impar. Aquí lo único que tengo que hacer es contar quién ocupa el valor central, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces yo cuento primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no es cierto? Y acá también, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces este 3 es el que ocupa el lugar central de estos datos. Este 3 está en toda la mitad y simplemente hago eso, nada más. Entonces este 3, debajo de él están el 50% de los datos y por encima de él está el otro 50% de los datos. Bueno, en este eje vamos a ver la moda. En la moda habíamos dicho que es el valor de la variable que más se repite, es decir, que el que aparece con mayor frecuencia. Aquí, en estas 10 preguntas que hacen el test, en este test de 10 preguntas, vemos cómo han contestado los 10 estudiantes y vemos que hay 4 estudiantes que han contestado 6 preguntas de manera correcta. Este es el número de datos que más se repite, por tanto, la moda va a ser el 6, ¿no? Entonces, como hay aquí 10 estudiantes, este 4 se representa en una mayoría, porque aquí nomás habrá un estudiante, aquí 1, aquí 3, etcétera. Va. Ya. Bueno, entonces tenemos que vamos a hallar las tres medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Y el ejemplo sería el conjunto de bolsas de patatas fritas que se venden en una tienda de una universidad. Por ejemplo, un día vende 15, otro día vende 18, otro día vende 17 bolsas, otro 12, etc. Estos datos, si quisiéramos hallar la media, no habría que ordenarlos. Pero si queremos hallar la mediana, sí. Por tanto, los vamos a ordenar. Entonces, ya ordenados tendríamos 12, 12, 13. Después tendríamos 4 veces el 15. Luego tendríamos el 16, 16 bolsas de patatas. Luego tendríamos 17 bolsas. Luego tendríamos 18. Han habido 3 días que ha vendido 18 bolsas de papas. Otro día ha vendido 19 bolsas
y 2 días ha vendido 20 bolsas de papas. Bueno, aquí ya están ordenados. Entonces ahora yo voy a sacar, primero voy a sacar el promedio o media, ¿no? Entonces, primero hallamos el promedio. Entonces yo les dije que para el promedio había que sumar todos estos datos y dividirlos por el total de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos hay allí? 2, 4, 6, 8, 10, 15. 14, 15, ¿no? 15 cuento yo aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos hay. Pero eso, el 15 lo escribo acá abajo. El número de datos se escribe en el denominador. Y arriba la suma de todos ellos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que los números que se repitan, aquí no voy a decir 12 más 12, aunque es fácil, ¿no? Decir 24, pero lo que voy a hacer es 12 por 2. Así voy a hacer. Más 13. Este sí está una sola vez. Este ya no voy a decir 15 más 15 más 15 más 15, sino que voy a decir más 15 por 4. Aquí más 16. Aquí más 17. Ahora, ¿cómo harían este del 18? Por 2. Pero, ¿cuántas veces? Por 3, por 3. Por 3, ¿no es cierto? Vale, y aquí borro una cosa. Luego más 19. Más 19. Y el 20 ya lo escribo 20 por 2, para no estar... Así va más rápido haciéndolo así. Cuando se repitan los datos, mejor multiplicamos. Vale, entonces ya saco el numerador. Vamos a ver cuánto me da esto. Me da 518, me da arriba. En todos esos 15 días ha vendido 518 bolsas de papas. Vale, pero yo quisiera sacar un promedio por día, ¿no? Aquí pongamos en diferente. Profe, el resultado está mal, porque no es... ¿Mm? Sí, está mal, sale Creo que 258, puso ¿cierto? un por de más, profe. Vale. Bueno, entonces, en esta tienda escolar, en diferentes días durante 15 días, se han vendido bolsas de patatas. Por ejemplo, un día se vendió 15, otro día también 15, yo qué sé, aquí otro día 18, etcétera. Entonces, nosotros ya vamos a sacar en promedio, diríamos, cuánto se vendieron de bolsas de papas en esos 15 días en esa tienda universitaria. Bueno, entonces ordenamos todos los datos tal como están aquí y los colocamos aquí, pero aquí si este dato se repite ya no coloco 12 más 12, sino 12 por 4. Por ejemplo, aquí el 15 se repite 4 veces, ponemos 15 por 4 y así hacemos esta suma de datos de esa manera. Como son 15 días, entonces son 15 datos, dividimos entre 15, ya nos da este valor. Es decir, que en promedio, por día, por día se han vendido más o menos aproximadamente, ¿no? 16 bolsas de patatas. 16 bolsas de papas, ¿no? 16 bolsas de papas. Entonces, miren que esto es un promedio, es decir, que a lo grande se le quita y a lo pequeño se le aumenta. Por ejemplo, a este 12, para que llegue a 16, habría que aumentarle 4. A este 18, en cambio, habría que rebajarle los 4. Entonces, este 16 lo que me está indicando es cómo están los valores agrupados alrededor del promedio. No están tan alejados del promedio, porque, por ejemplo, este 16 no es que esté muy lejos del 12 y tampoco está muy lejos del 20. Sí que está como en un lugar central. Espérame. Bueno,
como tengo 15 datos, entonces voy a sacar aquí la mediana, que es la que ocupa el lugar central, y tendría que contar 8 datos de izquierda a derecha y 8 datos de derecha a izquierda. Y ese que coincida, ese dato, ese es el que va a ser la mediana. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contando 8 datos de izquierda a derecha me da 16. Y de derecha a izquierda también voy a contar 8 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es como si le aumentáramos 1 aquí a este. 15 más 1, 16. Y ya cuento 8 para acá y 8 para acá. Y este me coincidió para los dos. Entonces así vamos a hacer cuando el número de datos sea impar. Aquí aumentamos 1, que serían como si tuviéramos 16 datos. Y aquí cuentas 8 para acá y 8 para acá. Entonces la mediana sería 16. Este 16 deja por debajo de ella la mitad de los datos y luego está por encima de ella la otra mitad de los datos. Bueno, entonces vamos a hallar la moda. Como habíamos dicho, la moda es el dato que más se repite. Entonces aquí durante 4 días se vendieron 15 bolsas de patatas, ¿no? En cambio, los demás días pues se vendieron menos. Por ejemplo, 20 bolsas, solo ocurrió esto durante 2 días. Y así con los demás datos.